Primero quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Anestesiología, SCARE, y a SARAP por el apoyo incondicional junto con la Universidad Metropolitana para que este evento se realizara. Dando continuidad a las conferencias de la quinta jornada de actualización de los residentes de la Metropolitana, les voy a tratar el tema terapia eléctrica en paro cardíaco. Mi nombre es Raúl Muñoz Corena, soy residente de tercer año de anestesiología de la Universidad Metropolitana. Los objetivos de la charla son 4. Debemos aprender a identificar cuáles son los tipos de desfibrilador y cuáles son el mecanismo por el cual el desfibrilador funciona. Segundo, debemos establecer bien cuáles son los niveles de energía necesarios para tratar aquellos ritmos que requieren una terapia eléctrica. Les quiero mostrar cuáles son las recomendaciones basadas en la evidencia actual sobre la aplicación de la terapia eléctrica en pacientes que tienen un paro y en el ámbito periparo. Y quiero resaltarles el beneficio de la desfibrilación eléctrica, ¿sí? De la desfibrilación, o sea, de la terapia eléctrica de manera temprana y de las compresiones torácicas de calidad y su impacto en la sobrevida de los pacientes que tienen un paro cardíaco. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con el tema. En el ámbito periparo tenemos varias opciones de uso del desfibrilador. ¿Cuáles son esas opciones? O desfibrilación o cardioversión eléctrica o el uso del marcapaso transcutáneo. Durante la conferencia vamos a desglosar cada una de estas funciones. En 1997 el Comité de Enlace de Reanimación, ILCOR, define fibrilación ventricular como un ritmo desordenado o desorganizado, caótico y sin pulso que tiene un patrón irregular ondulante y que puede variar en tamaño y forma, que tiene una característica que siempre debe tener una frecuencia mayor a 150 latidos por minuto y que a su vez la podemos clasificar en fina cuando la amplitud de esas ondas es menor de 0.2 milivoltios y en gruesa cuando la amplitud de la onda es mayor de 0.2 milivoltios. Entonces, en esta imagen les quiero mostrar rápidamente una fibrilación ventricular gruesa y una fibrilación ventricular fina. La fibrilación ventricular fina es un ritmo que podemos confundir con facilidad con una sistolia, por lo tanto debemos, siempre que tengamos una sistolia, aplicar lo que denominamos el protocolo de línea isoeléctrica. ¿En qué consiste? Invertir las palas o los parches, aumentar la ganancia del tamaño del electrocardiograma y siempre revisar los cables de fuente de energía del desfibrilador. Un poco del panorama epidemiológico mundial. En este registro que se realizó en el 2008, a nivel mundial se demostró que se presentaron aproximadamente 17.3 millones de paros cardíacos y que la mayoría de estos paros eran por causa cardíaca, o sea, muertes súbitas de origen cardíaco. Entonces, se demostró que esta muerte súbita tenía unas causas. ¿Cuáles son la primera causa? Cardiopatía isquémica. La segunda, otro tipo de cardiopatías, como cuáles, dilatada, hipertrófica, etcétera, y que la muerte súbita cardíaca que debutaba era por una arritmia, era de un 5 al 10%. ¿Cuáles son las arritmias más frecuentes en pacientes que hacen una muerte súbita cardíaca? Los ritmos desfibrilables, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso en un 60-80%, y en cuanto a los ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y asistolia en un 20-40%. ¿Cuál fue el escenario más común para presentarse estos pacientes en el ámbito extrahospitalario? Y la sobrevida se estimó por debajo del 5%. ¿Cuáles son las opciones entonces en paro? Dos tipos de ritmo. Unos que desfibrilamos, ¿sí? El manejo siempre va a ser la terapia eléctrica de fibrilación cardíaca. ¿Cuáles son? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y otros que son la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, que lo que hacemos siempre es una reanimación de calidad, la administración de fármacos y siempre descartar las causas reversibles del paro con las H y las T. Un poco de la fisiopatología del paro. En el paro se identifican 3 fases. La fase eléctrica, que es una fase rápida que va desde el momento 0 hasta los primeros 4 minutos
donde lo que hay es un caos eléctrico, donde no hay mayores repercusiones hemodinámicas. La segunda fase es la fase hemodinámica, donde existe ya una isquemia marcada y hay efectos sobre la función ventricular, hay sobrecarga de las cavidades derechas y hay caída del gasto cardíaco. Y una fase metabólica en la que hay un metabolismo anaerobio y donde el pronóstico del paro va a ser diferente en dependiendo de cada una de estas fases en la cual se encuentre nuestro paciente. Por lo tanto, debemos aprender a identificar, de acuerdo al ritmo que tenga el paciente, el tiempo de evolución y poder también decir, bueno, el pronóstico de este paciente que lo encuentro en una sistolia, que está en una fase metabólica, es más desfavorable que si encontramos al paciente en una fase eléctrica. Pero ¿cómo funciona el desfibrilador? El mecanismo exacto por el cual funciona el desfibrilador no está 100% descrito, no es 100% conocido. Pero existen tres teorías que son las teorías más aceptadas que tratan de explicar cómo hace la corriente eléctrica para hacer esa tan magnífica acción de revertir un ritmo de paro. Entonces, la primera teoría de la que le voy a hablar se llama teoría de la masa crítica. Lo que nos expresa esta teoría es que la masa ventricular, o la masa cardíaca, por decirlo así, el miocardio, debe tener un contacto con la energía administrada mínimo en sus fibras de un 75 a 90%. Si el contacto de la energía con el corazón es menor a ese porcentaje, lo más seguro es que el fibro, que la descarga no sea exitosa o que me lleve a un ritmo no desfibrilable de paro o a un ritmo desfibrilable, o sea que no sea exitosa. La segunda teoría es la teoría del límite superior de vulnerabilidad, que habla de que el nivel de energía requerido para que el corazón sea revertido de esa actividad eléctrica anormal, si utilizamos un desfibrilador monofásico, sea de 6 voltios por centímetro lineal de miocardio, o en un bifásico de 4 voltios mínimo de centímetro lineal de miocardio. ¿Cuáles son los tipos de desfibriladores? Son dos tipos, los monofásicos y los bifásicos. En cuanto a los monofásicos, la corriente va en un solo sentido, en una sola fase, como podemos ver en la imagen, sí, en sentido positivo. Requiere mayor nivel de energía para poder hacer su efecto. En cuanto al bifásico, como la onda lo muestra, va a dos fases, una fase positiva, sí, y una fase negativa, como le demuestro en esta imagen. El bifásico es la recomendación. ¿Por qué? Porque es más efectivo y requiere menor nivel de energía y por ende vamos a producir menos daño a ese miocardio. ¿Cómo? Le voy a dar unos tips cómo podemos identificar rápidamente si un desfibrilador es bifásico o monofásico. Estos tips no son 100%, la recomendación es siempre revisar el manual del fabricante. Pero si tenemos un desfibrilador grande, viejito, ya nos imaginamos que es monofásico. Si nos vamos al botón de selección de descarga de la energía y es de 360 Joule, otro tip para decir que es monofásico. Si tenemos en cuenta esta numeración que presentan todos los desfibriladores, el 1, el 2 y el 3, que son las tres funciones que debemos aprender a manejar en nuestros desfibriladores. Esto es un estándar mundial. Primero, seleccionar el nivel de energía. Segundo, cargar las paletas o cargar la energía. Y tercero, descargar, como vemos aquí en la pala, descargar. Si tenemos otro desfibrilador y vemos que es un desfibrilador más moderno, más pequeño, y que nos damos cuenta que nos está mostrando una onda eléctrica bifásica, que por lo general, no siempre, el nivel de energía mayor es 200, existen unos que puede ser hasta 360, pero la mayoría son hasta 200, 220 o 240, ya sabemos que es un desfibrilador bifásico. Entonces, la recomendación, siempre leer el manual de fabricante y utilizar esos tips rápidamente me sirven. ¿Cómo es el principio por el cual funciona la electricidad para hacer su efecto deseado?
La energía o la corriente, la electricidad administrada viene con una fuerza, que es el voltaje. Ese voltaje va a encontrar una resistencia, que es la impedancia torácica. La energía o el flujo de corriente que logra vencer esa impedancia torácica, que es la que va finalmente a estimular el corazón para hacer su efecto deseado. La impedancia torácica juega un papel muy importante. Está influenciada por múltiples factores, por la obesidad, enfisema subcutáneo, neumotórax. Eso me aumenta la impedancia torácica por lo general y debo entonces utilizar mayores niveles de energía para poder hacer un efecto adecuado. Entonces, la energía la denominamos en esa unidad de medida que es el joule, porque es esa corriente que logró vencer la resistencia multiplicado por el voltaje y por el tiempo que dura la energía ejerciendo su efecto. Hablando ya, entrando en materia, vamos a establecer diferencias entre cardioversión eléctrica y desfibrilación. Lo primero es los niveles de energía. Los niveles de energía en desfibrilación son mayores. Siempre en cardioversión eléctrica debe estar ajustado el desfibrilador a una función que se llama sincronización, que lo que hace es descargar la energía en un momento específico, específicamente en la punta de la onda R. El paciente que tiene un ritmo de paro está inconsciente. El paciente que tiene un ritmo cardiovertible está consciente. Por lo tanto, el paciente que está para una cardioversión debe estar bajo pseudoanalgesia, ¿sí? Es un procedimiento electivo, en cambio la desfibrilación es un procedimiento de emergencia y se recomienda siempre a los pacientes que vamos a cardiovertir tenerlos monitorizados con electrodos cardíacos, lo que no se recomienda para la desfibrilación. Lo podemos monitorizar directamente con las palas o con los parches, claro que si tenemos los electrodos mucho mejor. Entonces, los niveles de energía recomendados no han cambiado desde la guía de 2010. Rápidamente les quiero mostrar. Si tenemos un ritmo desfibrilable, vamos a utilizar, si es monofásico, 360 joules de entrada. Si es bifásico, podemos empezar entre 150 a 200. La recomendación, por efectos prácticos, es utilizar siempre la máxima energía que se pueda seleccionar en el desfibrilador. Y podemos llegar hasta niveles de energía entre 150 y 360 joules. En niños, hay que tener siempre en cuenta la dosis, 9 joules por kilo. En tórax abiertos, si utilizamos un bifásico, 5 a 10, y si utilizamos un monofásico, de 10 a 25 joules. Bueno, pero ¿cuándo está indicada una cardioversión eléctrica? Cuando tenemos un ritmo o una taquiarritmia que está presentando al paciente signos de inestabilidad hemodinámica, como son dolor torácico, diaforesis, con deterioro mental o deterioro neurológico y disnea. Entonces, en esos casos y en los casos en que tengamos una taquiarritmia estable que fue resistente a la cardioversión farmacológica. ¿Cuáles son los niveles de energía recomendados? En la fibrilación auricular, que es el ritmo más resistente a la cardioversión eléctrica, utilizamos, como ven, niveles de energía altos. 120 a 200 joules en bifásico y de 200 a 360 en monofásico. En el flóter auricular utilizamos en bifásico 50 joules y en monofásicos 100 joules. ¿Por qué? Porque es el ritmo más susceptible a la cardioversión eléctrica. En cuanto a la taquicardia supraventricular, utilizamos niveles de energía con bifásico entre 50 y 100, monofásico 200. En la taquicardia ventricular con pulso, con un bifásico entre 100 y 2, arrancamos con 100 y con monofásico 200, 300 hasta 360 joules. En los niños, para cardiovertirlos se recomienda con bifásico de 0,5 a 1 por kilo y en monofásico de 2 a 4 por kilo. En cuanto al uso de palas versus parches, las palas tienen desventajas, no quiere decir que sean malas. Si sabemos manejar las desventajas o reducir esas desventajas, son útiles y la eficacia es la misma, pero necesitan un nivel de presión adecuado. Se cuantifica en 25 libras o aproximadamente 12 kilos de presión, o sea que tiene que tener buen ajuste. El uso de las palas representa mayor tiempo del cese de la RCP descarga, tiene mayor dificultad para vencer la impedancia torácica, por lo tanto siempre requiere el gel conductor
y hay mayor riesgo de incendios y o quemaduras en los pacientes. Los parches son más seguros. En el futuro se van a terminar usando solamente parches porque son más seguros, aunque por costos no sabemos cuándo será ese futuro. Por lo tanto, la balanza siempre se va a inclinar hacia los parches y la eficacia es igual. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? No que un parche pediátrico, un parche adulto. Las medidas recomendadas es lo más grande posible, pero que me garantice una adecuada superficie de contacto y que en esa superficie de contacto no se generen espacios o espacios muertos, por decirlo así. Debe haber una buena separación de las palas y debe existir entonces, dependiendo del peso del paciente, unas medidas, hay unas recomendaciones en las medidas. Si pesa menos de 10 kilos, se pueden utilizar parches o palas que midan alrededor de 4.5 centímetros y si pesa más de 10 kilos, entre 8 y 12 centímetros. Miren cómo influye la adecuada colocación de las palas o de los electrodos. Vemos en esta imagen donde la energía, la corriente eléctrica entra en contacto con poco miocardio y miren cómo una adecuada separación de las palas entra en contacto con la mayoría del miocardio y esto apoya a la teoría de la masa crítica para una mayor efectividad de la descarga. En cuanto a las posiciones alternativas que tenemos, varias, la más usada, base apex, podemos usar lateral-lateral, apex posterior y antero-posterior. ¿Para qué son útiles estas variaciones? ¿En qué tipo de pacientes? En los niños, pacientes pediátricos, por su superficie corporal para garantizar una buena separación de las palas, y en los pacientes que son portadores de un marcapaso o que son marcadores de un cardiodefibrilador implantable, que debemos garantizar una adecuada distancia, que la recomendación es entre 8 y 12 centímetros, la pala alejada de la consola de control de este dispositivo. Entonces, en esta imagen les quiero mostrar cómo está en el centro las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación temprana. ¿Por qué? Porque son las dos intervenciones que han demostrado que impactan de manera positiva en la sobrevida de los pacientes que tienen un paro cardíaco. El DEA es un dispositivo que cambió la reanimación. Es un dispositivo pequeño, accesible, rápido de transportar y fácil de usar. Solo hay que encenderlo, aplicar los parches según la indicación, la posición indicada. Él mismo va a analizar, el ritmo es desfibrilable, vamos a aplicar una descarga y si no es así, te recomienda continúa con las compresiones torácicas. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace utilizando un algoritmo que es muy sencillo. El algoritmo analiza la amplitud de la onda, del trazado electrocardiográfico, la frecuencia y la morfología de la onda. En ese orden de ideas, si el algoritmo detecta ondas que tienen una amplitud considerable, que tiene una frecuencia alta y que tiene una morfología variable, por lo general lo asociamos, enseguida el desfibrilador va a decir, aplique una descarga, porque va a ser o una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, si la onda es de un tamaño menor en cuanto a su amplitud, su morfología es regular y su frecuencia es regular, bueno, este paciente lo que tiene es una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, entonces dice, no aplique descarga, siga RCP. Entonces, rápidamente, eso es lo que hace el desfibrilador. En cuanto al uso del desfibrilador, se recomienda, la evidencia actual recomienda que el uso del desfibrilador es seguro y efectivo por instructores no entrenados en reanimación. El DEA se puede utilizar el estándar en pacientes mayores de 8 años y en pacientes entre 1 y 8 años se deben utilizar parches pediátricos o con atenuadores de energía. El uso del DEA por legos es apoyado por la evidencia, como lo es en este artículo de revisión hecho por Jung y colaboradores y fue publicado en el 2011 en Resuscitation, donde dice que hay buena evidencia y cantidad suficiente para recomendar el uso del DEA por instructores o reanimadores legos sin entrenamiento. En este estudio prospectivo realizado por Mitten y colaboradores, que fue publicado en la Journal Europeo en el 2013,
se hizo en el Japón. ¿Qué se hizo? Entre el 2005 y el 2009 se surtieron a todos los colegios de desfibriladores. Se presentaron en ese periodo de tiempo 230 paros cardíacos en niños, los cuales 128 debutaron con fibrilación ventricular, de los cuales 29, o sea el 23%, fueron descargados tempranamente por un reanimador LEGO, incluso por sus mismos compañeros del colegio, y la sobrevida de esos pacientes fue del 55% a la alta hospitalaria y con un pronóstico neurológico favorable. Entonces concluimos que la aplicación del DEA de manera temprana, ¿sí?, es segura y efectiva por instructores legos en el ámbito del paro extrahospitalario. En cuanto al éxito de la fibrilación, siempre se debe esperar mínimo 5 segundos para poder saber si la desfibrilación fue exitosa o no, por lo que se recomienda siempre que hagamos una desfibrilación, continuar reanimación, continuar con presiones torácicas y analizar el ritmo después de 2 minutos, para garantizar que ese tiempo no se pierda en reanimación y oxigenación miocárdica y cerebral. ¿Cuáles son las opciones que tenemos con un ritmo que fue desfibrilado? Primero, que continúe en un ritmo desfibrilable, o sea, que no salga del que está o que pase a otro desfibrilable. El segundo es que cambie a otro ritmo como son taquiarritmias, bradiarritmias o incluso actividad eléctrica sin pulso o asistolia, y se denomina y se determina que la desfibrilación fue exitosa. O la otra opción, la que todos queremos para nuestros pacientes, es que se retorne un ritmo que genere circulación espontánea. ¿Sí? ¿Qué determina el éxito de la desfibrilación? No hay otro determinante sino el tiempo. Entre más temprana se haga, mayor es el éxito. Si lo hacemos en el primer minuto, es cercano al 100%, y si lo hacemos después del 8º minuto, baja más o menos al 10%. En esta imagen, donde apoya la desfibrilación temprana, podemos decir que la desfibrilación en los primeros 3 a 5 minutos representa una sobrevida entre el 50 y el 70%. Podemos observar en esta imagen cómo en un paciente que tiene un ritmo desfibrilable, las compresiones torácicas y la desfibrilación temprana me representan una sobrevida elevada. Y cómo se va deteriorando esa sobrevida cuando postergamos las intervenciones. En este ensayo clínico realizado por Cheskes y colaboradores y que fue publicado en Resuscitation en el 2014, se realizó en la China, se demostró que en los pacientes que tienen una pausa peridescarga menor de 10 segundos tienen una mayor sobrevida con un mejor pronóstico neurológico, y se puede concluir entonces que el enfoque de la educación y de la tecnología debe ser hacia la reducción de las pausas peridescarga, o sea, pausas de la reanimación de calidad. En este estudio aleatorizado controlado, que fue realizado por Allen y colaboradores y publicado en el Sevier en el 2002, se realizó en animales. 3 grupos de animales fueron sometidos a fibrilación prolongada, no tratada, o sea, mayor de 10 minutos fibrilando, sin ningún tratamiento. En el primer grupo se le administró una descarga, se desfibriló de manera inmediata. En el segundo grupo se le hizo RCP de calidad 3 minutos previos a la descarga, y en el tercer grupo se realizó reanimación de calidad 3 minutos más adrenalina endovenosa más descarga. ¿Qué se demostró? Que en el grupo B y en el grupo C el retorno a la circulación espontánea fue del 50%, y en el grupo A fue del 0%. ¿Pero qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que esa RCP previa apoya todas las directrices de la AJA de reanimación, que todo paciente que encontremos en paro, si no sabemos el tiempo de evolución, debemos primero hacerle compresiones torácicas durante un periodo de tiempo y luego descargarlos. ¿Por qué? Porque por fisiología hay mejor perfusión cardíaca y las condiciones para la desfibrilación van a ser mejor. Y también se dieron cuenta que la morfología de la fibrilación o de las ondas va a ser diferente. Hay una mayor amplitud y una menor frecuencia y un menor desorden eléctrico en estos pacientes. En conclusión, la RCP puede dar lugar a importantes beneficios fisiológicos comparado con la desfibrilación temprana en esos pacientes que sufren una fibrilación prolongada previamente. Hay 2 situaciones especiales en las cuales podemos tener un paro cardíaco. La primera es el paciente que tenemos monitorizado, vigilado, por ejemplo, pacientes en sala de hemodinamia que tienen un alto riesgo de hacer un ritmo de paro y
que nos presenta el paro. Listo, ¿qué hacemos? Primero confirmamos el paro, si no tenemos el desfibrilador allí lo pedimos. Sí, se recomienda, si es un ritmo desfibrilable, administrar hasta 3 descargas sucesivas, pero siempre haciendo un análisis rápido al final de cada descarga. Y si no son exitosas estas 3 descargas sucesivas, ahí sí entrar en el protocolo de reanimación normal. Otra situación especial es el paciente que está conectado a una máquina de hemodiálisis y que sufre un paro cardíaco. En estos pacientes la muerte súbita es de origen cardíaco la principal causa y el ritmo que se presenta siempre son ritmos ventriculares. Por lo general las causas, ¿cuáles son? Trastornos hidroelectrolíticos severos y síndrome coronario. Y si el ritmo es desfibrilable, se recomienda desfibrilación temprana y se debe retirar al paciente, desconectar previamente la desfibrilación de la máquina de hemodiálisis. En conclusión, podemos decir que las compresiones torácicas y la desfibrilación temprana son las únicas intervenciones que han demostrado impacto positivo, demostrado por la evidencia en la sobrevida de los pacientes que tienen un paro cardíaco. Conocer nuestros equipos es el llamado que les hago, leer el manual, saber si es bifásico, saber si es monofásico, qué niveles de energía vamos a usar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y siempre probarlos antes de empezar un turno. Y en pacientes que tienen situaciones especiales como los que tienen marcapaso y tienen un cardiodesfibrilador implantado, debe siempre tenerse el margen de seguridad de la colocación, en la distancia de colocación de los electrodos o los parches, que es entre 8 y 12 centímetros, y siempre que se presente una desfibrilación o una descarga de estos pacientes se debe llamar a los fabricantes o a los que se encargan de vigilar el funcionamiento de estos dispositivos para que garanticen que sigue funcionando perfectamente. Otra situación especial es que los pacientes que tienen un desfibrilador automático implantado y tienen un paro presenciado, se recomienda esperar hasta 1 minuto porque lo más seguro es que ese aparato esté brindando descargas repetitivas y si administramos terapia eléctrica lo que vamos a generar un mayor caos eléctrico a nivel de nuestro corazón. Entonces, el presente es que se estén utilizando drones que lleven desfibriladores automáticos implantados a los pacientes que tienen un paro cardíaco, ¿sí? Y por lo tanto se está garantizando una mejor sobrevida de esos pacientes. Eso se está haciendo en la Bombonera, en el estadio de Boca Juniors, porque ellos siempre tienen esa premisa. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores y lo cumplen. Como mensaje les quiero dejar, se trata de salvar corazones que son demasiado sanos y jóvenes para morir. No se trata de reanimar cadáveres. Gracias.